tal vez llegar a ver con lo que vendría a ser un arreglo tridimensional, ¿no? Un cubo. Sería interesante. De ahí vamos a pasar a lo que es Array List y de ahí ya hacer ejercicios de PO. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos hablar nosotros de los arreglos? Ya estábamos aquí haciendo como que un poquito de explicación en la anterior clase, pero creo que lo más interesante siempre es verlo con un ejemplo de la vida real, ¿no? En este caso vamos a hablar de un equipo de fútbol. ¿Listo? Entonces, un equipo de fútbol, vamos a poner nosotros condiciones. Las voy a ir anotando acá en el Paint porque como saben no tengo pizarra. Entonces, en un equipo de fútbol se tiene una nómina de 22 jugadores como máximo. Listo. Entonces, en un equipo de fútbol se tiene una nómina de 22 jugadores como máximo y que el, para que el equipo sea considerado válido, debe tener un mínimo de eh, mm, 16 jugadores, lo vamos a dejar. ¿Ya? Un mínimo de 16 jugadores. ¿Listo? Esas serían como que nuestras condiciones de momento. De que un equipo de fútbol puede tener como máximo 22 y como mínimo 16 para considerarse válido. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que controlar? Tenemos que realizar primero la inscripción de jugadores, ¿no? Realizar la inscripción de jugadores. Si hay cupo, pues se inscribe. Si no hay cupo, pues ni modo, ¿no? Lo siento. Decir, decir si el equipo de fútbol es apto para competir, ¿no? Si es válido. Después, buscar un jugador en la nómina. Luego, ¿qué más? Buscar un jugador en la nómina, hacer la inscripción, decir si el equipo de fútbol es apto para competir. Eh, ya. Mm, sacar la media de edad de los jugadores. ¿Ya? Lo vamos a hacer un poquito más interesante. ¿Ok? Entonces, en este caso, ese sería como que nuestro problema, lo que estamos planteando. Tenemos nosotros la clase acá de equipo de fútbol. Entonces, de acuerdo a lo que hemos establecido acá, el equipo de fútbol, eh, el equipo fútbol, tiene, ¿no? Tiene jugadores. Pueden ser, como sabemos, máximo 22 y como mínimo para considerarse válido, es decir, para considerarse apto para competiciones, 16. Entonces tiene jugadores, nosotros no sabemos cuánto, pero sí sabemos el máximo. Luego nos dice que un equipo de fútbol debería poder inscribir ¿a quién? A un jugador. Luego nos dice que el equipo de fútbol debería poder responder si es apto para competiciones, ¿no? O sea, es válido o algo así, ¿no? Si es válido o no. Luego, también debería ser capaz de buscar algún jugador en la nómina, ¿no? Buscar jugador. Y aquí yo le envío el jugador que quiero buscar. O bueno, buscar que se llama. Buscar jugador. Listo. Y luego, ya por dato del equipo, por dato de estadístico, quisiéramos sacar la media de edad. ¿Ok? Entonces, en este caso,
en base a nuestro análisis del equipo de fútbol, hemos detectado de que tiene jugadores, tiene jugadores, y de que puede inscribir, puede decir si el equipo es válido, puede buscar un jugador y puede sacar la media de edad de sus jugadores. ¿Ok? Entonces, todo esto serían las tareas, las actividades que puede hacer el equipo de fútbol. Mientras que esto de tiene jugadores se puede considerar una característica. Entonces, esto de acá, característica, es decir, barra atributo, sí, atributo, y esto de acá son es el comportamiento o lo que nosotros también llamamos métodos, ¿no? Hemos logrado identificar, en base a lo que hemos planteado, todo lo que vendrían a ser, de momento, los atributos y métodos del equipo de fútbol. Ahora, acá hay algo interesante, ¿no? Jugador, jugador. Ahí la línea chueca, jugador. En este caso, es como que acá también sale, ¿no? Esto, a ver dónde está. Acá también sale. Es como que jugador aparece 3 veces en cosas pertenecientes al equipo de fútbol. Entonces suele parecer que tiene mucha importancia para nosotros. Pero ahora, esa información del jugador, ¿qué tendría que tener? Podemos pensar nosotros de que un jugador, acá, un jugador de fútbol, para entrar a un equipo, tal vez lo que más se fijen es su edad, ¿no? Su edad para saber cosas de términos legales, ¿no? El nombre, su peso, ¿no? Porque es importante que esté en buena condición física, su altura, ¿no? Para poder tal vez hacer estrategias, yo qué sé, ¿no? Entonces, todas esas cosas pueden ser relevantes para un jugador de fútbol desde la vista de un equipo de fútbol, ¿no? O bueno, al equipo tampoco le va a importar si es que el jugador sabe conducir o si, no sé, o si escribe con la mano derecha o con la mano izquierda, ¿no? Para los autógrafos, esas cosas no nos interesan mucho. Pero el tema de edad, nombre, peso, altura, sí puede ser bastante importante teniendo en cuenta de que está postulando un equipo de fútbol, ¿no? Entonces, todo eso, ese comportamiento es propio del jugador de fútbol, es propio, acá. Y como eso no tiene nada que ver con el equipo, es decir, el equipo de fútbol conoce a sus jugadores, pero el propio jugador es el que conoce su edad, su nombre, su peso y su altura. ¿Eso qué quiere decir? Que hemos encontrado, hemos identificado una nueva clase, ¿no? Que en este caso es el jugador de fútbol. Y que, bueno, esto ya un poquito por tema de- del enfoque que le estamos dando, hemos detectado estos 4 posibles atributos, ¿no? Nuevamente, esto sería como que un preanálisis. Ahorita no estamos definiendo la solución correcta ni nada. La estamos analizando. Por lo tanto, acá yo tengo mi clase equipo de fútbol y mi clase jugador. Bueno, jugador de fútbol. Decimos acá, en el equipo de fútbol, en la clase equipo de fútbol, que yo necesito acá la nómina de jugadores. Luego, en otro punto aparte, voy a dejar un espacio, yo acá voy a necesitar lo que vendría a ser el método para inscribir un jugador. Dejo un espacio. Luego voy a necesitar un método
para buscar un jugador. Luego, ¿qué más habíamos dicho? Para saber si el equipo es válido. Para saber si, para saber si el equipo es válido. Y luego otro método para sacar la media de edad de los jugadores. ¿Listo? Entonces acá ya lo estoy anotando, estoy dejando un poquito de espacio para que lo vayamos planteando luego. De momento me va a compilar porque como no tengo nada, todos son comentarios, pues no hay nada en lo que me haya equivocado. Del jugador. Del jugador, de momento, lo único que hemos detectado serían atributos, ¿no? Entonces acá iría la información del jugador de fútbol. Ahí, listo. Compilo y pues me compila porque no hay ningún problema. Ahora, empezaremos a construir lo que vendría a ser nuestro jugador de fútbol. En la información decimos de que vamos a manejar la edad, vamos a manejar el nombre, vamos a manejar el peso y vamos a manejar la altura. Correcto. La edad, como es un valor numérico, pues nos conviene manejarlo con int. Y como es un atributo, siempre private, ¿no? Esta información es privada del jugador, es personal, o sea, todo jugador tiene que decidir si va a compartir esta información o no, ¿no? Yo no puedo decidir por él. Entonces, encapsulamiento private, siempre private para los atributos. Private, su nombre, como es una cadena de texto, string, su peso, como es un atributo, siempre private, y el peso es un valor, lo podemos considerar decimal, entonces le vamos a poner doble. Aquí private, la altura, bueno, la altura también puede considerarse decimal, entonces doble, listo. Ya, eso sería de momento lo que habríamos detectado. Nuestros atributos para nuestro jugador de fútbol. Y como toda esta información, pues de momento no existe, o sea, ahorita recuerden esto, estoy haciendo una declaración de un atributo. Es decir, esto de acá se queda en promesa. Yo estoy prometiendo que voy a tener un atributo edad. De momento no tiene ningún valor, ¿no? No tiene ningún valor. A ver, voy a tratar de cesar esto. Si yo me creo acá un jugador cualquiera, como ven, acá me pone valores por defecto. ¿Eso qué quiere decir? Que se han quedado en promesas. Tiene edad 0, su nombre es null, su peso es 0, 0. Entonces, eso no es lo que queremos. Nosotros queremos crear guardar información, más que todo, guardar información sobre un jugador de la vida real. En este caso, para yo poder lograr eso, voy a necesitar un constructor, ¿no? Public jugador, jugador, jugador. Y acá le voy a decir que todo jugador necesita, para que yo pueda guardar la información de un jugador, necesito guardar la edad, necesito guardar su nombre, necesito guardar su peso y necesito guardar su altura. Listo. Entonces acá es como que yo estuviera ingresando los datos, estoy tratando de registrar esa información, pero de momento no he hecho nada. Entonces, ¿cómo es que yo los registro? Y alguno ya debe estar dando la respuesta correcta ahí en sus mentes. Lo que yo tendría que hacer es decir, si aquí me están diciendo que guarda este valor que representa la edad, ¿dónde yo tendría que guardarlo? En la promesa que yo he dicho que iba a guardar la edad, ¿no? En mi variable que he dicho que iba a guardar la edad. Entonces yo digo, en mi atributo llamado edad, voy a guardar lo que me han dicho que es la edad. En mi atributo llamado nombre, voy a guardar lo que me han dicho es el nombre. En mi atributo llamado peso, voy a guardar lo que me han dicho es el peso.
Y en mi atributo llamado altura, voy a guardar lo que me han dicho es la altura. Y listo. Compilamos, cerramos y voy a tratar de crear un jugador. Por ejemplo, yo que sé que este jugador tiene 23 años, su nombre es José Ramírez o algo así. Su peso, que él pesa, no sé, 75,9 o punto 9. Su altura, 1,75 m, 1,75. Aceptar y listo. Entonces, como ven, yo he dado acá ya información para registrar un jugador. Los datos quedan registrados, ya mi objeto ha sido creado en base a datos del mundo real, ¿no? Por lo tanto, hasta aquí digamos que ya lo tenemos correcto. Hemos generado los atributos, hemos generado el constructor. ¿Qué pasa con el equipo de fútbol? Hemos dicho que el equipo de fútbol era el que generaba más problemas. ¿Por qué? Porque tiene jugadores, tiene que inscribir jugador, tiene que buscar jugador, tiene que decir si es un equipo válido y sacar la media de edad encima, ¿no? Pobre equipo de fútbol, todo le han achacado. Primero, yo de aquí tengo que decir cómo voy a representar la nómina de jugadores. La nómina de jugadores sabemos nosotros que como máximo, es decir, en el peor de los casos, por así decirlo, van a ser 22, ¿no? Es lo máximo que pueden tener inscritos. Entonces yo digo, acá tengo que tener varios jugadores. Entonces me pregunto, ¿sé cuántos son? La respuesta es sí. Sí, sí lo sé. ¿Cuántos son? 22. Entonces, eso ya les estoy dando aquí unas pequeñas pautas. Si yo sé que voy a manejar varios datos, ¿no? Varios datos, en este caso, varios jugadores, tengo que preguntarme, ¿sé cuántos son? Si puedo responder a esa pregunta, entonces a ojo cerrado debería ser un arreglo, ¿no? Salvo un caso extraordinario, debería ser un arreglo. Entonces, con esas preguntas, yo digo, bien, necesito guardar la información de varios jugadores. ¿Qué quiere decir eso? Que necesito una variable que guarde objetos de la clase jugador, pero como yo necesito varios, le digo que sea un arreglo, ¿no? Y acá le pongo el nombre, nómina. Listo. Esto vendría a ser un atributo, entonces private. Trato de compilar y listo, compilado, sin errores. Entonces, esta frase que dice varios jugadores, en donde yo sí sé exactamente cuántos son, se representaría con esto. Yo necesito varios, ¿no? Varios, ¿qué cosa? Jugadores. Varios objetos de la clase jugador. Así. Pasamos a ver al constructor. Public equipo de fútbol. Fútbol. Listo. Entonces acá, en el equipo de fútbol, ¿qué podemos decir nosotros? Bueno, podemos decir que el equipo de fútbol tiene un nombre, ¿no? Allá. Entonces aquí, como ven, estoy detectando algo que tal vez no he pensado antes, pero que me puede servir para el futuro. Entonces puedo decir que el equipo de fútbol tiene su nombre, ¿no? Ahora, como hemos visto en la clase jugador, se supone que este equipo de fútbol estaría representando algo de la vida real. Entonces aquí yo quiero guardar, quiero registrar esa información. Por lo tanto, aquí string nombre. ¿Qué hago? En mi atributo llamado nombre voy a guardar lo que me han dicho es el nombre. Listo. Ahora, una pauta que se suele seguir con el tema del constructor es que siempre tiene que tratar de inicializar o dar algún valor a los atributos. Casi siempre debería ser así. Entonces yo me fijo, acá el nombre, pues le he dado un valor, ¿no? Le he dado el nombre que me están mandando desde el mundo real. ¿Qué pasa acá? La nómina. La nómina, como ya les estaba diciendo en la clase de jugador, ahorita se está quedando en forma de promesa. Es decir, no tiene ningún valor.
A ver, si yo compilo y me creo un equipo de fútbol, yo que sé, eh, no sé, los locos, que se me ha venido ahorita a la mente. Entonces acá si se fijan, la nómina de jugadores es null. O sea, no existe, no tiene ningún valor. Por lo tanto, eso no es lo que yo quiero. Yo quiero que ahí en un futuro me salgan los nombres de los jugadores. ¿Cómo es que yo le puedo dar valor a esta variable? Digo, la nómina, ¿qué va a ser? Tiene que ser un nuevo almacén, es decir, como acá yo tengo que registrar varios jugadores, esto se puede considerar como un almacén o como una colección. Entonces yo le tengo que decir, tiene que ser una nuevecita colección, un nuevecito almacén. ¿De qué? De jugadores, bueno, jugador, de jugador. Y acá le digo que va a ser una colección, va a haber varios, pero aquí le tengo que especificar cuántos en total. Entonces acá como máximo habíamos dicho 22. Y listo. Entonces compilamos, todo me funciona. Como ven ya se ha generado la relación, es decir, un equipo de fútbol tiene jugadores, o bueno, está relacionado con jugador. Acá los locos. Y como ven ahora ya no me sale que la nómina es null. Ya no me sale que la nómina está vacía, ¿no? Que no existe. Ahora me sale una nómina con 22 espacios que representarían los 22 jugadores que voy a inscribir, o bueno, que tal vez inscriba, pero que de momento, como no he inscrito a ninguno, pues la nómina está vacía, ¿no? Todo nulo. Y eso tiene sentido, ¿no? Si mi intención es crear un equipo de fútbol desde cero, pues no tengo ningún jugador, ¿no? Al principio, no hay nadie. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Empezar a buscar gente, hacer propaganda, yo qué sé, ¿no? Entonces, esto tiene sentido. Si estoy creando un nuevo equipo de fútbol, así 0 kilómetros, nuevecito, reluciente, no hay nadie en el equipo. Entonces, cerramos esto. Hasta ahí tiene todo bastante sentido, todo nos está yendo de maravilla. Pasemos al método. Método para inscribir un jugador. Entonces, esto tiene que ser un método público, es decir, tiene que ser de acceso a todos, al pueblo. Un método para inscribir un jugador. Entonces, aquí mi intención es inscribir ¿a quién? A un jugador J, no a un jugador cualquiera. Ahora, tenemos que nosotros preguntarnos, esto también ya es un poquito del análisis, ya después lo vamos a ir haciendo más rápido. Mi intención acá es inscribir. ¿Inscribir a quién? A un jugador J, ¿no? Este jugador J puede representar quien sea. ¿Qué es lo que yo espero de este método? ¿Qué estaría esperando? ¿Que me revuelva un true, que me devuelva un void, así, ¿no? Que no haga nada, que tal vez me devuelva un string? ¿Qué dicen? Aquí su compañero Juan dice nada, ¿no? Debería ser void. Entonces, claro, lo que dice Ever es verdad, ¿no? Yo espero que este método añada al jugador a la nómina, ¿no? Si está viniendo a inscribirse, debería añadirse. Pero espero algunos resultados de este método. La mayoría dice que no, ¿no? Entonces, a ver, void. Listo. Ahora, ¿cómo lo inscribo? ¿Cómo lo inscribo? Acá yo estoy diciendo que voy a tener una nómina. Creo que sería un string para que te diga si está apto y si el número del jugador ya son lleno, que no haya cupos. Ya está. Eso era el análisis que yo quería que lleguemos. Bueno, Juan como que ya lo ha pensado, ¿no? Hace rato dijo, no debería devolver nada, pero ahora dice, quizás debería devolver un string, ¿no? Para avisar. Entonces, acá se fijan, si se fijan, donde, no, acá, lo voy a poner con rojo, dice una nómina de 22 jugadores como máximo. ¿Eso qué quiere decir? Que el equipo puede inscribir uno, dos, tres jugadores, así. Pero si llega a 22,
y quiere inscribir a un jugador 23, ya no puede. ¿Por qué? Porque la regla dice que cada equipo de fútbol tiene 22 como máximo. Entonces, ¿qué pasa acá? Si justo este jugador es el número 23, ¿podría inscribirse? Sí, no, tal vez. Si yo le digo que sea un void, es como que, es como que imagínense, ¿no? El tipo va así todo ilusionado al equipo y le dice, me quiero inscribir. Y nosotros, todo buena gente, le decimos, ok, y ya. Y lo dejamos ahí. Y lo dejamos ahí. Y el jugador se va a quedar como que, ¿estoy o no estoy? ¿Estoy inscrito o no estoy inscrito? ¿Se ha podido o no? Entonces, que sea un void tendría sentido si es que no tuviera esta restricción del tamaño, ¿no? Si es que yo tengo que registrar a todos a diestra y siniestra, no habría ningún lío. Pero en este caso yo tengo que controlar de que sean como máximo 22. Si este justo ha sido el número 23, pues le tendría que decir, mira, lo siento, ya estamos llenos, pero si es que alguno él decide hacer un traspaso o quiere irse a otro equipo, pues te llamamos, ¿no? Cosas así. Entonces esto, eh, bueno, ahí su compañero dice, su compañero Sergio dice Boolean. Yo también lo consideraría como Boolean. ¿Por qué? Porque en la inscripción hay dos estados. O te inscribes o no te inscribes, ¿no? Ya podemos ser un poquito más corteses, ¿no? De tal vez lanzarle un mensaje o algo. Pero tal vez lo más interesante sería manejarlo con Boolean. ¿Ok? Entonces, Boolean. Ahora, ya hemos decidido qué es lo que queremos que haga el método, ¿no? Queremos que inscriba y como respuesta vamos a retornar un true o un false. Ahora, ¿cómo lo inscribo? ¿Cómo lo inscribo? Acá, a ver, le voy a poner de momento return false. De momento nadie se puede inscribir. Entonces acá, si yo me creo un equipo de fútbol, los locos, y reviso la nómina, esto también es muy importante y esto lo digo porque tal vez algunos no han llegado a avanzar a arreglos. Acá espero que se pueda ver bien. Nosotros hemos dicho que el equipo de fútbol debería tener una nómina de máximo 22 jugadores. Entonces nosotros hemos hecho caso y nuestro arreglo tiene 22 espacios, ¿no? Es decir, acá hay 22 espacios. Pero si se fijan, el primer espacio siempre es el cero, ¿no? Es el cero. Tal vez eso es como que un poquito extraño porque uno dice, pero si es el primero, ¿por qué es el cero? ¿No? En los arreglos funciona así. Empieza desde la posición cero hasta la posición n-1. ¿Y qué representa n? N representa el tamaño, length. Entonces, si aquí n representa 22, la última posición va a ser 22 menos 1. Entonces, 21. Si yo quiero guardar, acceder, modificar, revisar algún valor que esté dentro de un arreglo, tengo que utilizar esta nomenclatura. Corchete, posición, corchete. ¿Listo? Entonces, si yo quisiera, en este caso, guardar un jugador, por decir, voy a tener acá un boolean respuesta, que de momento va a ser true, le voy a poner true directamente, return respuesta. Y acá está viniendo un jugador todo motivado, su primer día, para inscribirse. Entonces yo digo, bien, te cuento que sí hay espacio. Entonces en la nómina le voy a anotar en la posición 0, es decir, va a ser el primer inscrito, este jugador. Compilamos, como ven no he tenido ningún error. Acá me creo mi equipo de fútbol. Acá me creo a mi jugador. Ahí. Y le digo que se vaya a inscribir. Entonces, lo inscribo a mi jugador,
José Ramírez, y me dice que true, ¿no? Se ha inscrito correctamente. El joven José está como que súper feliz. ¿Por qué? Porque ya es parte de la nómina, ¿no? Entonces, como ven, acá la posición 0 ya no me dice que es null, me dice que hay alguien. ¿Y quién es ese alguien? José Ramírez, ¿no? Ahí me aparecen todos sus datos. Entonces, he logrado inscribir a un jugador de fútbol. ¿Qué pasa si yo inscribo a otro? Por decir, este es jovencito, tiene 17 años, su nombre es eh, Pedro, yo qué sé, Martínez. Su peso, yo qué sé, pesa 75,9 y su altura 1,80, por decir. Lo aceptamos. Entonces este jugador 2 también decide inscribirse. Va y se inscribe. Aceptamos. True. ¿Ok? Se ha inscrito, tiene sentido, ¿no? Todavía no he llegado al cupo máximo. El cupo máximo son 22 y recién voy 2 jugadores. Entonces me fijo en la nómina. Me fijo. Acá en la nómina me dice que solo hay un inscrito, ¿no? El segundo jugador, que sería la posición 1, me dice null. Pero eso no tiene sentido. O sea, todos ustedes han sido testigos de que lo he inscrito. Y acá en el primer jugador de la nómina me dice que es Pedro Martínez. ¿Qué ha pasado con el otro? ¿Qué ha pasado con nuestro amigo José? En paz descanse, ¿no? El pobre. Fue expulsado del equipo y ni cuenta se dio. Se ha estido. Exacto. Entonces, no había sido tan fácil, ¿no? No había sido tan fácil. Había sido un impostor, ¿no? Como en el Among. Entonces, acá no es directamente como que, bueno, pues siempre lo voy a poner en el cero. No, yo tengo que buscar cuál es el espacio disponible. ¿Y cómo hago eso? Con un for. Como, bueno, ya ustedes recordarán, la nómina salía como que una tablita. A ver, la voy a dibujar acá. Nuestra nómina de jugadores, venía primero acá con un int length, que nos decía que tenía 22 espacios, ¿no? 22 jugadores. Y luego acá salía corchete 0, corchete, y nos salía una flechita. Luego abajo nos salía corchete 1, corchete, y nos salía null. Luego corchete 2, corchete, y así sucesivamente, ¿no? Hasta ir al corchete 21 corchete. ¿Listo? Entonces algo así nos salía, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros veíamos acá? Con el primer objeto veíamos una flechita que nos indicaba que había alguien guardado ahí. Entonces, lo que yo tendría que hacer es ver cuál es la siguiente posición que está vacía. ¿Cómo sé que está vacía? Con esto, con null. Yo tendría que avanzar posición por posición y revisar cuál de ellas está vacía, es decir, cuál de ellas es nula. En el momento en el que encuentre una posición vacía, pues bienvenido al jugador que se está queriendo inscribir. Entonces hago un for, int i igual a 0, mientras i, aquí, ya si recuerdan los fors, tenemos que hacer una variable, la cual me va a servir para ir avanzando. Acá tengo que poner una condición de fin, es decir, en qué momento yo diría que he terminado de avanzar. Cuando llegue al final. ¿Y cómo sé cuál es el final? Habíamos dicho que si tiene 22 espacios disponibles, el final va a ser 22 menos 1. Exacto, como dice Sergio. Nómina length menos 1. Entonces digo, mientras i sea menor o igual a nómina.length menos 1. ¿Qué es lo que hago? Acá está mi variable, acá está mi condición de fin, es decir, con la cual yo termino el ciclo, y acá le tengo que decir de cuánto en cuánto quiero que avance, ¿no? I igual i más 1. Listo. Ahora,
Con ese ciclo yo puedo avanzar sobre todas las posiciones de mi arreglo. ¿Qué tengo que hacer ahora? Preguntar cuál está vacía, ¿no? Entonces yo digo, ¿recuerdan lo que les estaba hablando hace rato? Si es que yo quiero revisar, modificar, guardar, eliminar algún elemento de un arreglo, tengo que utilizar esta nomenclatura. Corchete, posición, corchete. Entonces yo digo, en este caso quiero revisar si una posición está vacía. Por lo tanto digo, si, ay, si en mi nómina, en la posición I, hay un null, es decir, está vacía, pues yo lo inscribo, ¿no? Yo lo inscribo. Entonces digo, en esta posición voy a registrar a este jugador. Y como lo estoy registrando, pues esto ya acá no me sirve. Como lo estoy registrando, entonces he tenido éxito. Respuesta va a ser true. Si no he podido inscribirlo, pues digo que mi respuesta va a ser false. Compilamos. For, lo he escrito bien, ¿no? Respuesta, respuesta, respuesta. Ya, bueno, esto que se quede con true. Aunque no tiene sentido. Pero bueno, entonces nuestro for va a ir avanzando sobre cada elemento de la nómina. En el momento en el que encuentre un espacio vacío, es decir, nosotros queremos inscribir a un jugador sin votar a los anteriores, por lo tanto, si encuentra un espacio vacío, pues lo inscribe. Y dice, genial, he tenido éxito. Si no, pues de momento estoy fallando, es decir, no lo estoy pudiendo inscribir porque no hay espacio hasta ahora y voy a tener que seguir buscando. ¿Hasta qué? Hasta llegar al final. ¿Qué hago ahora? Probemos. Nuestro querido equipo de los locos. Acá a nuestro amigo José. Y listo. Ahora lo voy a inscribir. Hemos visto hace rato de que si yo inscribía a José, quedaba bien, ¿no? Tenía un inscrito, me salía un true, bien bonito. Ahora me dice que sí ha sido inscrito, genial. Por mí está súper, súper bien. Veo mi nómina y ahora hay un cambio. Ahora hay un cambio. Tengo 22 inscritos. 22 inscritos, ya no solo uno. Me fijo este. Es José Ramírez. Lo cierro. Me fijo este. Me dice que también es José Ramírez. Me fijo el siguiente. Es José Ramírez. ¿Por qué ha sucedido eso? ¿Por qué todos mis inscritos son José Ramírez? Si yo solo lo he inscrito una vez. ¿Qué dice? Entró por charla. El les falta cesar el corchete. A ver, esto. Ya. Es hacker. Ese men debe ser el hijo de. No sé, le han debido poner los genes de Cristiano Ronaldo, de Ronaldinho, de Messi, de todo. Puede jugar de todo ese, al parecer. Entonces no tiene sentido, ¿no? ¿Por qué se ha inscrito tantas veces? ¿Por qué se ha inscrito tantas veces? Esto de acá, sí, como decía su compañero Gabriel, lo está inscribiendo en todas las posiciones que sean null. Es decir, acá el for habíamos dicho que avance sobre todas las posiciones. Y claro, en el primer instante todas las posiciones están vacías. Entonces, ¿qué va a hacer el for? Va a avanzar sobre todas las posiciones y si está vacía, pues lo inscribe. Entonces, como todas están vacías, en todas lo inscribe. Y en todas dice que ha tenido éxito, ¿no? ¿Por qué no pusimos? Sí, exacto. También Vivian se ha dado cuenta. Entonces, tenemos que poner alguna condición para que ya no lo inscriba. ¿Cómo hago eso? Puedo decir que de momento no lo he inscrito, ¿no? Que de momento no lo he inscrito.
hago un for para ver si es que hay espacio, ¿no? Si es que hay algún espacio disponible en la nómina. Y acá digo si mi respuesta es false. Es decir, si no lo he inscrito. Esto mejor lo cambio. Inscrito. Ya, ahora sí. A ver, su compañero Juan dice, y si creamos al principio de la clase un private int contador, luego en el constructor empezamos con 0 y ese método también puede ser una solución, también es una solución válida, ¿no? Podría ser interesante también tener un atributo que me sirva para saber dónde lo he dejado, ¿no? En qué índice lo he dejado. Pero ahorita, como para recordar, para ir practicando con un for, podría ser tal vez un poquito más interesante, ¿no? Un poquito más para recordar, para perder el miedo. Entonces ahora, explicación. Mi método inscribir, que está tratando de inscribir a este jugador J, me tiene que responder si lo ha logrado o no. Entonces acá, en el primer paso, no he revisado nada, ni me he fijado el registro, ni nada. Entonces, de momento no lo he inscrito, ¿no? Ni siquiera he hecho el intento. Entonces, vamos a hacer el intento. Vamos a hacer un for. Voy a revisar desde la posición 0 hasta el final cada una de las posiciones. ¿Para qué? Para revisar si hay alguna vacía. Si hay alguna vacía, pues lo inscribo. Ah, ya, pero ¿qué error cometimos antes? Si yo lo inscribo, ya una vez, con eso debe ser suficiente. Entonces, la única forma de poder inscribirlo es de que haya espacio disponible y que no lo haya inscrito antes. Entonces, compilo, todo me funciona. Acá lo creo mi equipo, creo a mi jugador. Listo. Voy a inscribirlo. Aceptar, me dice que se ha inscrito correctamente. Veamos si no nos hemos equivocado. Ya está. Entonces hemos logrado inscribir a nuestro querido amigo José en el equipo de fútbol de los locos, ¿no? Es el primer inscrito. Acá está. José Ramírez, que está inscrito, ¿no? Todos sus datos. Pero eso ya lo habíamos logrado antes. Probemos con un segundo jugador. Mbappé Mamani. para la próxima. Pedro Martínez, que pesa lo mismo, que mide 1,80. Listo. Entonces vamos a inscribir a este jugador, el jugador 2, que nosotros vimos la anterior vez que teníamos problemas. Aceptamos, me dice que true, hemos tenido éxito. Ok, revisemos. Y ahora me sale que tenemos 2 jugadores. Ya, por lo menos 2. Hasta ahí está genial. Me dice que uno es José Ramírez y me dice que el otro es Pedro Martínez. Listo. Como ven, hemos logrado hacer un método que pueda inscribirnos a jugadores en un espacio vacío siempre y cuando no lo haya inscrito antes, ¿no? Para no tener repetidos. Hasta ahí tendríamos ya más o menos funcionando este método. Ya después vamos a ver que es como que hay algunos detalles que nos hemos saltado, pero por ahora está funcionando. Hemos hecho la creación de un arreglo, hemos guardado datos en el arreglo. ¿Qué más? ¿Qué más? Hemos utilizado el punto length, que me sirve a mí para conocer el tamaño del arreglo. Acá, como recuerdan, hemos dicho que como máximo pueden tener 22 jugadores los equipos. Entonces, esto de acá me va a permitir a mí conocer si en verdad son 22, ¿no? Y me va a permitir a mí en el for avanzar hasta esa posición, hasta la última. Luego podemos revisar los datos, ¿no? Acá estamos revisando un dato. Ya les estaba comentando que la forma de acceder, revisar, para guardar, por ejemplo, eliminar, si es que ustedes quisieran eliminar, es con esta nomenclatura, ¿no? Corchete, posición, corchete. ¿Listo? A ver, ¿hasta ahí tienen alguna consulta?
¿Qué dicen? Ya, a ver, creo que entonces todo claro. Listo. Bueno, la siguiente semana continuamos con estos métodos. Estaba interesante nomás hasta ahora. Espero que lo hayan ido comprendiendo esto de los arreglos. Ahorita estamos como que con arreglos unidimensionales, ¿no? Esto sería como que una línea. Eh, ya la siguiente semana vamos a ver matrices y si nos alcanza para lo que vendría a ser un cubo, ¿no? Un arreglo tridimensional. Em, los que hayan tenido problemas, a ver, voy a ir parando la grabación por ahora porque hasta aquí sería el avance de la clase.